La Gran Muralla, China. Historia, construcción y legado. La muralla que custodia secretos. Imagina por un momento que te encuentras ante una estructura colosal, tan gigantesca que parece desafiar la lógica humana. La Gran Muralla China. Una obra maestra de ingeniería que se extiende como un dragón petrificado a través de montañas y valles, resistiendo el paso del tiempo con una presencia inquebrantable. Cada piedra, cada torre, cada grieta en sus muros guarda un misterio, un secreto antiguo que ha permanecido oculto durante siglos. No es solo una muralla, es un testigo silente de una historia olvidada, un enigma que desafía todo intento de explicación racional. ¿Qué secretos se esconden en sus interminables tramos? ¿Qué fuerzas insondables habrán sido selladas tras sus altas murallas y torres de vigilancia, que aún hoy parecen observantes y vigilantes? A lo largo de la historia, muchos han intentado desentrañar los misterios que esta muralla guarda, pero los relatos de aquellos que lo intentaron hablan de desapariciones inexplicables y de hombres que nunca regresaron, como si la muralla misma reclamara el precio por desvelar sus secretos. Esta muralla no fue solo un obstáculo físico para detener invasores. No, en su interior guarda algo mucho más oscuro, algo que no debía ser liberado. Las leyendas hablan de la muralla como un sello, una barrera entre dos mundos, el nuestro y el de lo inexplicable, lo desconocido. Quienes han caminado por sus antiguos pasillos no solo han recorrido la historia, han sentido como si estuvieran tocando algo que debería permanecer oculto. Los ecos de aquellos que se atrevieron a desvelar lo que está sellado entre sus piedras siguen resonando, recordándonos que hay secretos que la muralla jamás permitirá ser revelados. Origen de la muralla, más allá de la defensa. Cuando los primeros emperadores decidieron levantar las primeras barreras de la muralla, lo hicieron bajo un propósito mucho más oscuro que solo la defensa contra invasores. Las leyendas del pasado nos hablan de antiguas tribus del norte, los Xiongnu, que no solo saqueaban, sino que traían consigo algo más siniestro. Y mientras las primeras murallas se erigían, en las mentes de los grandes emperadores flotaba la inquietante pregunta: ¿qué era esa fuerza oscura que acompañaba a los invasores? El susurro de las sombras. Durante la dinastía Qin, cuando Qin Shi Huang unificó el imperio, el clima de tensión estaba en su punto más alto. Los Xiongnu no solo atacaban con ejércitos, sino que algunos relatos de la época hablaban de sombras extrañas que acompañaban a las hordas nómadas. Viejos textos, que solo unos pocos sabían leer, relataban que, durante las noches de batalla, aquellos que se acercaban demasiado a las murallas eran visitados por lo que parecía un espíritu sombrío, una presencia de otro mundo que los dejaba congelados, incapaces de moverse. Al principio, se pensó que eran simples supersticiones, pero las desapariciones de hombres valientes que patrullaban las murallas al caer la noche no fueron pocas. Un antiguo manuscrito, perdido en el tiempo, menciona un misterioso artefacto en forma de piedra que fue encontrado cerca de la muralla por un general de Qin. Dicen que al tocarla, su mente fue invadida por imágenes de criaturas con ojos de fuego. Nadie sabe qué ocurrió con esa piedra, pero el general desapareció esa misma noche, dejando solo un rastro de huellas que se perdían en las montañas cercanas. La construcción, el precio del sacrificio y lo inexplicable. La construcción de la muralla no fue solo una hazaña física, sino un ritual oscuro, llevado a cabo por miles de hombres, muchos de los cuales jamás regresaron a sus hogares. ¿Por qué tantos desaparecieron sin dejar rastro? ¿Qué presencia se levantó junto con las piedras? Los sacrificios olvidados. Se dice que las primeras murallas de Qin fueron construidas sobre antiguas tierras, donde se encontraba enterrado un poder antiguo. Los obreros, al ser forzados a trabajar bajo condiciones extremas, comenzaron a reportar visiones extrañas. Figuras fantasmales que se deslizaban por las grietas, luces parpadeando en la oscuridad y murmullos provenientes de la misma muralla. Algunos de los trabajadores más supersticiosos decían que la muralla exigía un precio, y que aquellos que caían eran sacrificados a una entidad oscura que habitaba entre las rocas. Un experimento fatal. Según ciertas historias, durante la dinastía Han, un joven ingeniero llamado Zhang Wei, obsesionado con desvelar los secretos ocultos en la muralla, intentó realizar un experimento. Zhang decidió excavar una de las torres más antiguas de la muralla para descubrir qué había en su interior. Nadie lo volvió a ver, pero se encontró una carta en la que describía cómo la torre comenzaba a respirar, y cómo una fuerza invisible lo había arrastrado hacia las profundidades de la muralla. Al parecer, lo que Zhang descubrió no fue solo una estructura antigua, sino una puerta sellada hacia algo mucho más allá. La defensa, enfrentando invasiones y fuerzas oscuras.
Aunque la muralla fue levantada para resistir las invasiones, lo que muchos no saben es que su mayor prueba no fue la de los humanos, sino contra algo mucho más siniestro. Mientras los imperios que rodeaban China intentaban atravesar la muralla, algo comenzaba a cambiar en el aire. La invasión mongola. ¿Un enemigo más allá de la carne? En el siglo XIII, cuando Genghis Khan y sus mongoles atacaron las murallas chinas, se cuenta que algo extraño sucedió en las noches previas a la invasión. Los mongoles, conocidos por su destreza en la guerra, encontraron obstáculos inexplicables en su camino hacia la muralla. Según los informes de la época, las tropas se sentían observadas constantemente, como si fuerzas invisibles los acecharan desde las alturas de la muralla. Uno de los relatos más oscuros cuenta que algunos mongoles, al intentar escalar la muralla, desaparecieron sin dejar rastro. Un líder mongol, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, vio una figura fantasmal que emergió de la muralla, sus ojos como dos huecos de oscuridad infinita. Cuando relató su experiencia a sus hombres, fue rápidamente desacreditado, pero las desapariciones continuaron. Al final, Genghis Khan logró atravesar la muralla, pero muchos creen que no fue solo su ejército, sino alguna fuerza ancestral la que permitió que su invasión fuera exitosa. Los secretos del presente, ecos del pasado. Hoy, la muralla sigue en pie, pero sus secretos permanecen sin resolver. Muchos turistas y arqueólogos han reportado experiencias inexplicables mientras exploran las antiguas secciones de la muralla. Algunos afirman que han visto luces flotantes sobre las torres, como si algo estuviera observándolos. Otros, después de recorrer las secciones más remotas, han mencionado que sienten presencias invisibles siguiéndolos, como si la muralla nunca dejara de vigilar. Los ecos de la guerra perdida. Recientemente, se descubrió un pequeño fragmento de piedra grabado con símbolos que no se habían visto en ningún otro lugar de la muralla. Algunos expertos aseguran que esos símbolos son un lenguaje olvidado, usado por los antiguos emperadores para sellar lo que acechaba más allá de la muralla. ¿Qué es lo que intentaban sellar con tanto empeño? ¿Y por qué aquellos que llegaron a descubrirlo nunca regresaron para contarlo? Datos reales sobre la Gran Muralla China. Longitud total. La Gran Muralla China, en su longitud total, incluyendo todas sus secciones, restauradas y no restauradas, mide aproximadamente 21.196 kilómetros. Sin embargo, la longitud restaurada y visitable es menor. Altura y dimensiones. En promedio, la muralla tiene una altura de entre 6 y 8 metros. En algunas áreas, la altura puede superar los 10 metros dependiendo del terreno. El ancho varía entre los 4 y 5 metros en la base, pero puede ser más estrecho en la parte superior. Ubicación exacta. La Gran Muralla China se extiende desde el mar de Bohai, en el este, hasta el desierto de Gobi en el oeste, cruzando varias provincias y ciudades, como Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Gansu y Ningxia. La sección más famosa y visitada por turistas es la que se encuentra cerca de Beijing, como la de Badaling y Mutianyu. Historia y construcción. La muralla fue construida en varias fases desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo bajo diferentes dinastías, especialmente la dinastía Ming, en 1368 a 1644, que dejó muchas de las estructuras que hoy podemos ver. Se usaron principalmente piedra, ladrillos, madera y tierra apisonada para su construcción. Visitantes anuales. La Gran Muralla China recibe alrededor de 10 millones de visitantes anualmente. Las secciones más visitadas son Badaling, Mutianyu y Jinshanling. Estas áreas están bien preservadas y ofrecen vistas espectaculares. Patrimonio de la Humanidad. En 1987, la Gran Muralla China fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su gran importancia histórica, cultural y arquitectónica. Fortalezas y torres de vigilancia. La muralla no es una estructura continua, sino que está formada por torres de vigilancia, fortalezas, muros defensivos y puentes, que se construyeron para proteger el territorio de invasiones, especialmente de los mongoles y otras tribus nómadas. Renovaciones y conservación. A pesar de que gran parte de la muralla está deteriorada por el paso del tiempo, existen importantes esfuerzos para restaurar y conservar las secciones más visitadas. Las secciones originales de la muralla, especialmente en áreas remotas, están en estado de deterioro extremo debido a la erosión natural y la intervención humana. La muralla que nunca deja de hablar. La Gran Muralla China, visible para millones cada año, sigue siendo un enigma impenetrable. Más que una simple defensa contra invasores, guarda secretos que van más allá de nuestra comprensión.
¿Qué fuerzas oscuras están atrapadas entre sus piedras, esperando a ser liberadas? ¿Qué misterios permanecen ocultos, sellados por el tiempo? La muralla tiene su propia voz, una voz que no se oye con los oídos, sino con el alma. Susurra en el viento, entre sus grietas y torres, y solo los valientes se atreven a escuchar. A lo largo de los siglos, quienes intentaron desvelar sus secretos han desaparecido sin dejar rastro. Algunos dicen que la muralla no solo protege el imperio, sino que contiene algo mucho más antiguo, algo que nunca debió ser liberado. La muralla nunca dejará de hablar, pero sus palabras son demasiado profundas para entenderlas, y tal vez, demasiado peligrosas para escuchar. Y así concluye nuestra historia, un misterio que sigue guardando secretos con el paso del tiempo. Si te ha gustado este relato y quieres conocer más historias fascinantes llenas de enigmas, leyendas y misterios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y, como siempre, quiero saber tu opinión. ¿Qué otras historias te gustaría que exploráramos juntos? ¿Hay alguna leyenda o misterio que siempre te ha intrigado? Déjalo en los comentarios y estaré encantado de leer tus sugerencias. Nos vemos en el próximo video.